buenos días a todos los presentes, a los panelistas nacionales y extranjeros que nos acompañan. Dar las gracias también al Costa Rican Journal Arbitrators por esta actividad, este evento y la invitación de poder participar. El tema que vamos a tocar es un tema, diría yo, de lo de mayor relevancia en el arbitraje internacional, porque permite culminar la decisión de las partes en algo que no debería de dar, porque hablaban en la mañana que la ejecución debería ser voluntaria, debería existir la autoejecución, porque esa es la misma naturaleza del arbitraje. Entonces, no han podido hablar del reconocimiento de ejecución de laudos internacionales. El objetivo de mi presentación es no ir sobre cada una de las causales que contiene las convenciones de reconocimiento y ejecución vigente en Costa Rica, sino cuál debería ser la función de los tribunales y principalmente la función del tribunal, de los tribunales costarricenses, en el caso que tengan la labor y el deber de analizar un reconocimiento y establecer o no la ejecución de un laudo internacional. ¿Hacia dónde dirijo esto? Ok. Entonces, en este tema de la ejecución del laudo internacional, vemos que hay varios aspectos. La realidad cultural, política, geográfica, religiosa, económica de los diferentes países del planeta nos llevan a esta afirmación que hace René Descartes, que la multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios. Y me parece que esa realidad de las excusas que pueden presentar la multitud de leyes en los vicios, en una solicitud de reconocimiento de ejecución, los que redactaron las convenciones internacionales lo han tenido muy claro y es parte de lo que vamos a analizar. ¿Qué es lo que tenemos? La realidad comercial. Si uno define la evolución de la realidad comercial, ¿verdad?, lo podríamos ver con esta imagen y la realidad actual la podemos tener de esta forma. Esa es la realidad comercial, ¿verdad?, donde ha existido un avance, donde las fusiones, alianzas estratégicas, los joint ventures, los consorcios, las integraciones y asociaciones internacionales de todo tipo y forma, ¿verdad?, han permitido que las barreras, que las fronteras se desaparezcan, ¿verdad? Si uno analiza la tecnología, la exposición al conocimiento, la informática, las comunicaciones, han transformado por completo la realidad en los últimos 40 años, y me atrevería a decir que en los últimos 20 años, de una manera vertiginosa. Podemos llamarle que esto es parte de la mundialización, de la globalización, de la transnacionalización o de las integraciones económicas geopolíticas, geopolíticas, de los negocios y el comercio. Definitivamente las fronteras han desaparecido. Pero hay otra realidad: el papel del Estado se ha retrocedido, el papel del Estado se ha ido desvaneciendo con base en esta realidad económica. Y si lo podemos ver, muchas veces es imperceptible, ¿verdad? Ahí tenemos imágenes de varios tipos de teléfonos inteligentes, que no es más que un tema de alianzas, que no es más que un tema de networking, que no es más que un tema de globalización. Muchas de las pantallas de la pantalla de los iPhone es tecnología de Samsung. Es decir, la realidad que hay detrás de este aparatito refleja cómo se está moviendo el mundo actualmente. Es imperceptible, pero es transnacional, es internacional e involucra a un montón de actores donde las barreras y las fronteras no tienen ninguna importancia. Podríamos hablar que para temas aduanales, para temas de recaudación de impuestos, para temas de política nacional, pero esa es la realidad comercial en que nos estamos desarrollando. Además, la primera iPad que salió, cuando Apple lanzó la primera iPad, la primera persona que compró esa iPad era un corredor de bolsa. Y lo que hizo fue comprar el iPad para ir a desarmar a la habitación de hotel donde estaba, para mandarle un boletín a todos sus clientes de en qué empresa invertir, porque hay un conglomerado de aplicaciones, ¿cómo le llamamos?, de circuitos, componentes, que definitivamente era la forma de poder asesorar a su cliente de en qué empresa invertir, y podría ser que esa empresa no estaba en Estados Unidos. Esa es la realidad de cómo se está llevando la economía actualmente. Y así es la realidad, diría yo, de los últimos 50 años y de los últimos 20 años, con mayor razón.
Entonces, si tenemos que analizar la ejecución de los laudos internacionales, necesariamente tenemos que referirnos a la Convención de Nueva York, vigente en Costa Rica de 1988, convención que fue adoptada por las Naciones Unidas desde 1958. Tendríamos que referirnos también a la Convención de Panamá, desde 1978, para lo que son los países de Latinoamérica y países miembros de la OEA. Esas son las causales que encontramos básicamente en el artículo 5 de la Convención de Nueva York, que se reproduce en nuestra ley de arbitraje internacional, lo que hemos llamado como la ley LACI, que desde el 2011, si la memoria no me falla, está vigente en Costa Rica. Causales que también se reproducen en virtud de la ley modelo UNCITRAL, que ha venido realmente ayudar a incorporar estas causales de la Convención de Nueva York a los diferentes ordenamientos desde 1985, y no me voy a detener a analizarlas cada uno de estos. El doctor Bullard va a referirse a una de ellas con mayor detalle, pero este es el artículo de referencia cuando tenemos que hablar del reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral. Sin embargo, ¿qué es lo importante en el análisis que pretendemos dar? ¿Cuáles son los antecedentes de esta convención y cuál es la filosofía detrás del análisis que debe realizar cualquier corte que pretenda ejecutar o reconocer un laudo? Vemos que Fali Nariman, presidente del Consejo Internacional para Arbitraje, en 1998, cuando estaban analizando los 40 años de vigencia de la Convención de Nueva York, dijo: la convención se elaboró en un mundo imperfecto y, si se me permite, deseo agregar que es un mundo imperfecto de estados nacionales soberanos. Aquí vemos el primer elemento de la realidad que tenemos en los reconocimientos y ejecución del laudo: los estados soberanos. Después indicó: la soberanía del Estado es un obstáculo importante al desarrollo de cualquier norma universal de derecho. Volvemos nuevamente a la necesidad de reconocer esa realidad mundial de los diferentes países y la soberanía de cada uno de estos países. Acepta que la Convención se construyó deliberadamente para facilitar la aplicación de sus disposiciones en los sistemas jurídicos diferentes y muy variados en todo el mundo. Pero lo que más nos llama la atención es la última afirmación que hace, de cuál fue la misión de esta Convención. Y decía: pero esa realidad tan dinámica, tan variada, tan diferente, solo hace que esta convención tenga un propósito, y tiene que ser el más sencillo, y es la ejecución sencilla en todo el mundo de las sentencias arbitrales. Si uno ve los postulados de la misión de la Convención de Nueva York, es así de sencillo: la ejecución sencilla en todo el mundo de las sentencias arbitrales. Entonces, si esta es la realidad, reconociendo esos estados soberanos, la soberanía de cada país, no puede ser de otra forma. Peter Sanders, que fue delegado de la conferencia de 1958, que aprobó la Convención de Nueva York, en el análisis que estaban haciendo a los 40 años de cumplir, reconoció que era una iniciativa privada, y esto lo quiero resaltar porque fue una iniciativa de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, que en 1953 presentó a las Naciones Unidas un primer proyecto. ¿Por qué? Porque es la realidad, es decir, el comercio está en manos privadas, es de personas, es de empresas, no de gobiernos. Y así ha sido toda la historia. Un verdadero interés e intento de armonizar. Aquí no se pretendió una unificación, porque sería desconocer la realidad del mundo en que se estaba desarrollando o se desarrolla el comercio y que actualmente vivimos, y vemos que es más cambiante continuamente. Y desde el principio existió la intención de delimitar lo más posible los motivos para negar el reconocimiento y ejecución. Pero termina diciendo: por lo demás, el procedimiento se deja a las leyes arbitrales nacionales. Y es aquí donde volvemos al origen del convenio arbitral. ¿Por qué se deja a las leyes arbitrales su reconocimiento y ejecución? Básicamente porque hay una herencia genética. Y esa herencia genética es la existencia de Estado-nación soberanos. Cualquier controversia internacional o transnacional no se podrá ejecutar a través de ningún otro mecanismo que no sea la ayuda y la asistencia de los poderes judiciales de los estados soberanos. Entonces, ese reconocimiento de que existe una herencia genética que decimos es la soberanía estatal, podemos decir que el arbitraje también tiene una genética
que es susceptible a estos cromosomas de la soberanía estatal. Y ahí regresa al principio. Es como las tortugas. Nacen en un punto, tienen que salir al océano, a cruzar los océanos, pero regresan al mismo punto a jugar. Y el arbitraje internacional, por más transfronterizo que sea, por más inexistencia de barreras de fronteras, requieren volver a los estados y a las autoridades de soberanía y al Poder Judicial para pedir el reconocimiento. Peter Sandberg decía que él siempre ha comparado el arbitraje internacional a un joven pájaro. El pájaro se eleva en el aire, pero en tanto vuelve al nido. Y ese es el arbitraje. Por más laudo internacional que tengamos, por más lex mercatoria, por más principios jurisprudenciales a nivel internacional, necesariamente necesitamos regresar a cada estado donde queramos ejecutar eso y hacer valer ese laudo, pedir su reconocimiento de ejecución. Por eso la comparación que hace uno de los redactores es muy válida. ¿Y por qué volver al origen? ¿Cuál debe ser la función de un tribunal jurisdiccional cuando se le pide el reconocimiento de un laudo internacional? Volver al origen. La doctora Anabel León en la mañana hablaba, el primer panel de la mañana hablaba de la importancia de la autonomía de la voluntad, de la necesidad de reconocer la decisión de las partes de resolver su conflicto vía arbitral. Entonces llegamos a la conclusión de que el análisis en cualquier reconocimiento, implementación, tiene que partir del origen mismo del arbitraje, que es su naturaleza es contractual. Y esa naturaleza contractual es bien particular, porque es una renuncia a los modelos institucionales, a la jurisdicción ordinaria, para resolver su conflicto y someterlo, de acuerdo a la voluntad de ellos, a lo que están estableciendo. Es básicamente un pacto de no intervención del Poder Judicial. Y si ese es el pacto que surge de la voluntad de la parte, del consentimiento, ¿por qué debe el Poder Judicial meterse e intervenir y evitar que ese pacto originario se cumpla? Básicamente esa es la esencia del arbitraje, el consentimiento de las partes, y si es el consentimiento de las partes, definitivamente en todo análisis arbitral debe procurar los tribunales respetarlo, y eso es haciendo una interpretación lo más limitativa posible de cualquier causal. En este caso, si estamos basados en el artículo 5 de la Convención de Nueva York, diríamos, hay que analizar el origen privado de la justicia. Si los comerciantes, es muy sencillo, van a buscar la forma más eficientes de resolver sus controversias. Y si la forma no son eficientes, van a tener que desecharla y recurrir a otras formas que sí sean eficientes. Porque la dinámica comercial así lo requiere. La confianza que hablaba el señor Alexander Sáenz, si no me falla la memoria, él decía, la confianza en el comercio es vital. Bueno, eso es necesario también en esta etapa, porque esto lo que hace es resolver conflictos. Muchas veces entre privados o entre estados, pero son conflictos y las partes han decidido que sea el arbitraje, el método de resolución debe prevalecer. El origen contractual es necesario tenerlo siempre presente. En las relaciones transnacionales, ese consentimiento, esa origen contractual es la columna vertebral de esa realidad. Y yo voy más allá, para mí esto es un derecho fundamental. Es un derecho individual, de rango, diría casi que hasta derechos humanos. Tener yo el derecho de decir cuál es el método que decido para resolver mi controversia. Si decido que sea la vía arbitral, los tribunales deben, incluso en la ejecución de ese laudo y el reconocimiento, respetar ese derecho individual, esa garantía individual que me atrevo a decir es de rango constitucional y humano. Básicamente, en el fondo de la no intervención del sistema judicial o bien su mínima participación siempre ex post. A nivel de Costa Rica, tenemos doña Anabel León, un artículo que escribió en marzo del 2014, claramente dice, el Estado se repliega, minimiza sus funciones y empieza a cobrar fuerza una economía sin frontera, reconociendo la realidad en que nos estamos desarrollando. Posteriormente dice, el arbitraje no es un nuevo modelo de administración de justicia desligado de lo institucional en el que la participación del órgano judicial se encuentra reducida a la mínima expresión.
en respeto a la autonomía de la voluntad de las partes que goza de protección constitucional. Y la realidad es esa. Costa Rica tiene una norma que es el artículo 43 constitucional, que casualmente está ubicado en el capítulo de las garantías individuales, donde encontramos todas aquellas garantías individuales como el derecho, el principio de igualdad, la inviolabilidad de la ley, la inviolabilidad de la propiedad privada. Entonces, no tenemos que tener temor de decir que esto es una garantía individual, es una garantía de derechos humanos y por lo tanto cualquier análisis de una causal de reconocimiento y ejecución y también de anulación debe siempre tomarse con el mayor de los cuidados. Esta resolución de la Sala Constitucional vemos que la ha reproducido textualmente en varios votos. El más reciente que encontramos es del año 2012, donde reconoce el rango constitucional del derecho a arbitrar, y es con base en este artículo 43 que la Sala Constitucional declaró inconstitucional el artículo 7 de la ley que yo siempre he dicho que tiene petulancia internacional, que es la ley 6209, que es la ley de representante de casa extranjera costarricense, una ley de 1978, que establecía que era irrenunciable la jurisdicción de los tribunales costarricenses, y recientemente en el 2008 y 2010 la Sala Constitucional, con un voto de una consulta facultativa de un tribunal, declaró inconstitucional y aclaró que la inconstitucionalidad se refería única y exclusivamente a la renuncia o considerar que el establecer una cláusula arbitral en un contrato de representante de casa extranjera era violar el artículo 7, esa ley 6209 que establecía la renuncia a los tribunales, porque el mismo artículo 43 establece el derecho constitucional individual de las personas de decidir cómo resuelven sus controversias. Si así lo vemos en Costa Rica, que es un Estado de Derecho, me parece que debe ser la interpretación que debe prevalecer a nivel internacional. Y en conclusión, cualquier mirada a una causal de reconocimiento o no reconocimiento, perdón, para no reconocer y no ejecutar un laudo, debe necesariamente tomarse como esos slides de Carpaccio, ¿verdad? Lo más delgado posible, sí, lo más raquítico posible y la forma más dietética posible, porque si no estaríamos violentando el principio, el origen mismo del arbitraje, que es el consentimiento de las partes. Muchas gracias.